It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Being you is born. Being in all of you. Now I'm connected to you. Being in all of you. Being you will do it for you. This is the time for solutions. Being you is for you. En un momento en el que pues, la movilidad sostenible y urbana está siendo pues, un eje crucial para avanzar hacia pues, esa movilidad más sostenible, es importante hablar de cómo están emergiendo también los vehículos eléctricos en esta movilidad y en concreto en el transporte. Dábamos un dato, en la anterior sesión decíamos que han crecido un 30% las matriculaciones de vehículos eléctricos en el último año y que precisamente los incentivos que se dan en planes como por ejemplo el Plan MOVES están contribuyendo a ello, pero aún son pocos los vehículos eléctricos que hay en nuestro país. La cuestión es avanzar hacia pues, la compra y también la necesidad de este tipo de vehículos. Hoy, en esta sesión que arrancamos ahora, vamos a hablar de la electrificación, el transporte, el futuro del transporte urbano. Nos preguntamos si es realmente el futuro. Bien, pues en esta sesión lo que vamos a hacer es, sobre todo, y para empezar, saludar a los expertos que van a ir dándonos detalles sobre cuáles son los retos y desafíos y también a la moderadora que va pues, a conducir a lo largo de esta sesión. Damos la bienvenida a María Paula Caicedo, directora de Innovación en EIT Urban Mobility. Bienvenida y muchísimas gracias. Y también a Jaime Gálvez, que es secretario técnico de Cuapro, a Xavier Rivas, director de BARM, y a María Saball, que es técnica de Estrategia de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hablábamos de que Paula desde EIT Urban Mobility han desgranado en el último mes, o han presentado en el último mes un informe, un estudio, donde hablan de esa transición hacia la movilidad urbana sostenible. Y uno de los datos que me llamaba la atención, que presentaban en este último informe, decían que se necesitan 1,5 trillones de euros en inversión para lograr una movilidad sostenible en Europa de cara a 2050. Hemos hablado también en las anteriores sesiones de la importancia de ese Pacto Verde 2030-2050. Pues bien, este es uno de los resultados, una de las conclusiones que se desprenden de este estudio y cómo es de importante la investigación para conseguir llegar a cifras como esta y a objetivos como este. Vamos a hacernos varias preguntas, entre ellas si puede la electrificación realmente pues, dar solución o satisfacer todas las necesidades que presenta ahora mismo el transporte urbano y entre ellas pues, vamos a preguntarnos cuáles son esos desafíos. Paula va a ser la persona que conduzca, como decíamos, esta sesión, así que vamos a ello. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, antes de comenzar a entrar en temas de electrificación es importante entender que hoy en día más de la mitad de la población vive en las ciudades. Y las ciudades, por un lado, ocupan el 3% de la superficie del planeta, pero generan el 70% de sus emisiones. Y dentro de esas emisiones, uno de los principales causantes es la movilidad y el transporte. Y como ya decían en la introducción, incluso en la sesión anterior, la electrificación se ha visto como la solución que nos sacará de todos los problemas. Sin embargo, cada vez hay más y más dudas sobre si podrá la electrificación sola lograrlo. Entendemos que si hoy en día renováramos toda la flota de vehículos de combustión interna y fueran eléctricos, tendríamos los mismos problemas de congestión, de problemas de uso del espacio público. Los coches cada vez son más grandes, lo cual tiene una consecuencia en los niveles de accidentalidad, del consumo de energía, y obviamente la infraestructura de recarga no es suficiente. Las fuentes de energía, el eterno problema, si son verdes o no son verdes. Sin embargo, hay un tema que no se habla suficiente y es el tema de los usos, de la adopción, los diferentes usos que puede llegar a tener la electrificación. Y creo que esto es algo que será muy interesante debatir en la charla que tenemos hoy, porque es como un concepto de, podríamos decirle, un botiquín, donde mezclamos diferentes soluciones, diferentes medicinas, diferentes productos que nos ayudarán a responder a diferentes males que tenemos y que nos volverán sanos. Sí. Y esto significa que, así como está la electrificación, también tenemos el hidrógeno, por ejemplo. Podemos volver los coches más pequeños para que tengan una mejor respuesta a nuestras necesidades, pero también a las limitaciones que tenemos, que consuman menos energía. Podemos rediseñar las ciudades, este concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde todas las necesidades básicas que necesitamos cubrir en nuestro día a día están
bueno, a 15, 20 minutos, podemos llegar a ellas a pie, en bicicleta y no necesitamos recurrir o apoyarnos en los vehículos que nos llevan más lejos, más rápido. Y bueno, podría quedarme aquí haciendo una lista muy larga, pero bueno, la idea es discutir sobre esto y por eso cuento hoy con este honorable panel, una versión público y privada de cómo vemos la ciudad de hoy y de mañana. Primero María, representando a la ciudad de Barcelona, que nos contará un poco cómo ve la movilidad, cómo ve estas nuevas soluciones y alternativas dentro de la ciudad del hoy y del mañana. Bienvenida. Muchas gracias. Xavier, que nos contará su visión desde el sector privado, que ofrece alternativas para la electrificación o para otras fuentes alternativas de energía. Bienvenido. Buenos días. Y finalmente Jaime, que también nos muestra desde el sector privado cómo ofreciendo nuevos tipos de vehículos pensados para estas necesidades ajustadas y estas nuevas limitaciones, ¿qué rol tendrán en esta nueva movilidad? Bienvenido. Muchas Bueno, y yo como presentadora, moderadora, María Paula Caicedo, del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, nosotros acompañamos a las ciudades, las ayudamos a las ciudades europeas a trabajar con el sector privado y académico en acelerar soluciones innovadoras, tecnológicas, que de verdad puedan resolver sus problemáticas y que de verdad se puedan constituir como la base que nos ayudarán a esta carrera por la descarbonización, de manera que sean relevantes pero también replicables. Y bueno, esperemos que con esta charla la audiencia pueda tener una visión más clara de para qué sirve y para qué no sirve cada una de las diferentes tecnologías y alternativas y esto facilite su adopción. Bueno, pues comenzamos. Empecemos con una visión macro, la visión general de la ciudad del hoy y del mañana, la movilidad, qué rol pueden tener estas tecnologías y fuentes de energía. María, cuéntanos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos. Como bien has comentado, somos conscientes de que la movilidad actualmente es en Barcelona sobre un 27% de las emisiones de CO2. Entonces, nosotros tenemos como objetivo para 2030 reducir respecto al año 92 en un 60% las emisiones. Para hacer esto tenemos 4 ejes principales y los ordenamos básicamente en cómo nosotros podemos solucionarlo, ponerle soluciones. Primero empezamos por la flota municipal. Como objetivo para 2030 tenemos tener una flota municipal que sea 100% cero emisiones. Actualmente, este año, estamos en un 42% de los vehículos de la flota municipal cero emisiones. Estamos en camino, pero nos hemos puesto nosotros primero el deber de poder llegar a estos objetivos. En segundo lugar, que también depende un poco de nosotros, tenemos la descarbonización del transporte público. Como objetivo para 2030 tenemos el llegar al 75% de la flota municipal, de la flota de transporte público de cero emisiones. Actualmente tenemos sobre un 25% de los autobuses cero emisiones. Tenemos unos 200 autobuses que son eléctricos y sobre 46 autobuses de hidrógeno. En tercer lugar, el tercer eje que tenemos sería la descarbonización de la distribución urbana de mercancías. Aunque nosotros no tenemos la capacidad de poder resolver este problema, sí que podemos regular para poder reducir su impacto. Es por eso que en 2023 aprobamos la Estrategia de Distribución de Mercancías, en la que tenemos objetivos como reducir el número de kilómetros que los vehículos contaminantes hacen dentro de la ciudad, promover puntos de recogida, promover también la distribución nocturna o, por ejemplo, impulsar para que se haga la ciclologística o que todo aquel reparto que se pueda hacer andando pues, se haga en modos más sostenibles. Y, por último, el cuarto eje que tenemos es la descarbonización del vehículo privado. Tenemos como objetivo para 2030 tener un 25% de la flota cero o eco. Actualmente tenemos un 25% circulando en la zona de bajas emisiones, que es eco o cero emisiones. Sobre un 21% serían eco y un 4% serían de cero emisiones. Somos conscientes de que el objetivo no es pasar de tener todos los vehículos que tenemos actualmente a vehículos con tecnologías menos contaminantes o cero emisiones, sino que la idea también es que todos los desplazamientos que se puedan hacer en transporte público, pues en lugar de hacerse en vehículo privado, puedan hacerse en modos sostenibles como el transporte público. Más o menos esto es un poco la visión general. Fantástico, gracias María. Sí, entiendo que también el transporte público es el eje vertebrador y luego las nuevas formas de movilidad compartida,
reforzar la movilidad activa, vienen a dar ese respiro a la utilización del coche privado. Sin embargo, entiendo que no es tan sencillo. El proceso de renovar una flota es costoso, requiere tiempo. Ya nos contarás también de las limitaciones de pedir un bus, no llega mañana. Eso requiere tiempo y cuando llegue igual ya es muy tarde. Entonces, puede haber algo intermedio. En un proyecto que estamos financiando en la Ley de Urban Mobility, que se llama HERO, y estamos trabajando precisamente con EVARM, lo que buscamos es una alternativa, un punto intermedio, que es el retrofit. Retrofit de minibuses a hidrógeno, que también permite empezar a entender, bueno, sin una inversión tan larga de tiempo y de dinero, si es lo que realmente nos sirve, si cumple con las expectativas para según qué necesidades, según qué rutas. Entonces me gustaría, Xavier, que nos cuentes un poco cómo este usuario que tenemos hoy, que es consciente de todo lo que María ha dicho, ya sea porque la regulación los obliga, las necesidades los obligan, ¿qué busca el usuario? Entiendo que principalmente público de flotas es tu especialidad. ¿Qué busca? ¿Qué necesidades tiene? Pues sí, efectivamente están buscando una solución para tener vehículos de cero emisiones, pero que por otro lado no suponga un apalancamiento financiero espectacular o a cuenta del ardo público, y por otro lado un impacto a mucho mayor y a corto plazo. En ese sentido, como bien comentas en el proyecto HERO, estamos realizando el retrofit de un minibús, una unidad que ya sabemos que en eléctrico pues no ha acabado de funcionar, con la operativa de 16 horas sin repostar, en una orografía muy complicada como son en nuestras ciudades, y además con el reto de que estamos creando la primera pila de hidrógeno a nivel nacional de alta potencia, y esto nos va a permitir tener una solución de retrofit, es decir, adaptar un vehículo, un activo que ya está en una compañía, darle una nueva vida, modificarlo y que sea un vehículo de cero emisiones, con las ventajas de la electrificación en cuanto a cero emisiones atmosféricas, es decir, sin ningún tipo de contaminación directa para el público, para nuestras personas, y por otro lado con cero emisiones de CO2 gracias al uso de hidrógeno verde. Y las ventajas que además facilita es unas altas prestaciones, toda la potencia necesaria, la autonomía, recarga en menos de 5 minutos, es decir, es una gran ventaja revitalizar estos vehículos gracias a la tecnología eléctrica de pila de hidrógeno. ¿Y el usuario conoce esta alternativa? ¿Es consciente de sus beneficios? ¿O al contrario, los usuarios todavía no están suficientemente informados y la labor de ofrecer, por ejemplo, en este caso retrofit, debe acompañarse de una campaña de educación que les ayude a entender por qué hacer un retrofit de hidrógeno en lugar de electrificación? Totalmente, estamos trabajando en acercar esta tecnología, en que se conozca que existe la posibilidad de revitalizar estos activos y que conozcan que es posible, que hay una manera ya regulatoria que lo permite sin ningún tipo de impedimento, y dar a conocer los beneficios en todo tipo, en general al público, a las administraciones o incluso a las empresas, porque pueden electrificar cargas de trabajo que hoy en día pues no pueden utilizar. Vale, genial, gracias Xavi. Jaime, cuéntanos un poco desde tu visión. Hay una nueva oferta de vehículos que es bastante amplia, que son más pequeños, microcoches, bicicletas de cargo, etcétera, ya nos contarás tú más, que vienen a responder a estas limitantes de tamaño, de consumo, pero también a nuevas necesidades, que son más ágiles, en este espacio tan limitado que tenemos cada vez más en las ciudades, nos permiten más agilidad. ¿Cómo ves tú, y cuéntanos también de tu perspectiva, qué busca este cliente, o más bien desde el punto de vista de usuario, qué necesidades, qué retos está tratando de solucionar con este tipo de vehículos? Bueno, nosotros desde Cuapro, que es la asociación del cuadriciclo, palabra que la gente todavía no entiende porque no conozca, una nueva modalidad de desplazamiento, y digamos que hay dos vertientes. Por un lado está la vertiente de mercancía, para todo el tema que decía de
de los centros urbanos, todo el tema de mercancía, después el tema de personas. ¿Qué pasa? Que muchas veces la sociedad estamos viendo, bueno, lo vemos y hay muchas estadísticas a nivel de ayuntamiento, cuánto desplazamiento hay en el coche de una o dos personas. Entonces, después realmente el desplazamiento que se hace, qué desplazamiento se hace y para qué. Entonces, nuestros vehículos, por limitación de legislación, son unos máximos de 3 metros de largo por 1,5, y eso te permite, pues, lógicamente, como tú decías, si todos los vehículos se vuelven eléctricos, después, pero no, tenemos un problema que no cabemos en las ciudades. Seguimos con el mismo y uno nuevo. Uno nuevo. Entonces, tú estás creando el problema, lo estás desplazando. Entonces, pero también creo que es importante diferenciar, pues siempre hablamos, y estamos aquí en Barcelona, y ella como representante del Ayuntamiento de Barcelona, lo que tenemos que incentivar es el transporte público. Entonces, nuestros coches no solamente es para llegar a Plaza España de aquí de Barcelona, que no es el motivo, es todas las ciudades que hay alrededor de Barcelona o no alrededor, que tengan la posibilidad, porque el transporte público en esos sitios no llegan en Barcelona el transporte público funciona muy bien, pero ¿cuántos ayuntamientos, cuánta población hay alrededor de las grandes ciudades que lo necesitan un desplazamiento de su casa a la estación de metro, autobús, cercanía? Y después, a nivel de mercancía, pues igual, es decir, estábamos hablando de, se le está pidiendo al ayuntamiento, es que no es fácil buscar sitios para estar toda la mercancía y después con vehículos de pequeñas dimensiones hacer un reparto eficiente y rápido y ágil. Entonces, pues nosotros desde los cuadriciclos damos esa alternativa, y por lo cual también a nivel de desplazamiento y al nivel de reparto de mercancía es mucho más eficiente y más rápido. De acuerdo. Gracias, Jaime. Bueno, ahora entremos más en detalle. Los usos. ¿Qué nos sirve para qué? Comencemos contigo, María. A veces se dice la electrificación o el hidrógeno. No sabemos si son complementarios o mutuamente excluyentes. Cuando en realidad a veces es simplemente cuestión de que no sabemos suficiente sobre cada una de estas tecnologías. Por un lado, el hidrógeno es una fuente casi infinita de energía, tiempos de carga muy eficientes, que en un bus medio puede ser de 3 minutos, permiten una autonomía larga como la que nos puede permitir los vehículos de combustión interna de hoy en día. Sin embargo, no hay infraestructura, es una tecnología muy costosa y el proceso de electrólisis genera muchas ineficiencias, se puede perder el 50% de la energía. Y luego tenemos la electrificación. Tiene más sentido para vehículos más pequeños, distancias más cortas, que se pueden permitir menor autonomía, que pueden permitirse tiempos de carga más lentas. Y al final, tanto uno como el otro enfrentan el mismo problema que todos siempre discutimos, y es la fuente de energía. Si no es verde, entonces no hacemos nada. Desde la ciudad de Barcelona, cuéntanos cómo están explorando estas tecnologías. ¿Han explorado una, otra, las dos o más de esas dos, y cómo les está funcionando? Sí, vale. Primero que todo, cuando hablamos de electrificación, es preciso nombrar Endoya, que es la red, la infraestructura que tenemos de puntos de recarga de vehículos eléctricos, que son 1000 puntos que están distribuidos en toda la ciudad y que cualquier usuario puede utilizarlos para cargar su vehículo privado. En cambio, no podemos compararlo esto con una infraestructura de hidrógeno para cargar vehículos de hidrógeno. Pero sí que podemos hacer la comparación entre vehículo eléctrico y vehículo de hidrógeno en el caso de los autobuses de TMB. Tal como comentaba antes, tenemos sobre 200 autobuses eléctricos y 46 de hidrógeno. Los autobuses de eléctrico tenemos... Perdona, te interrumpo. ¿Los 46 de hidrógeno ya están en operación? Algunos sí y algunos no. Okay. Los tenemos en TMB, pero algunos no están todavía en funcionamiento. Ahora te explico un poco todas las complicaciones que hay con con ambas tecnologías. Los autobuses eléctricos tenemos de dos tipos: autobuses de carga de ¿Oportunidad? Sí, de carga de oportunidad, y autobuses de carga lenta. Los de oportunidad tienen la infraestructura en el inicio o final del recorrido y se cargan con pantógrafos. Básicamente serían el H16 y H12, por si alguien los conoce un poco más. ¿Y por qué se eligen estos recorridos? Básicamente porque esta infraestructura conlleva que haya un espacio donde se pueda ubicar, y por tanto estas líneas se eligen pensando que tienen espacio en el inicio y final de recorrido para poder cargarse. Y luego tenemos los de carga lenta. Estos vehículos sí que
conlleva que estén un tiempo parado, como comentabas, haciendo la recarga. Aunque sí que es verdad que se puede hacer una recarga, si hacen una conducción eficiente en las paradas sí que se puede cargar un poco la batería, pero esto no lleva que durante la noche o durante un periodo de tiempo se necesite que estén parados cargando. Y luego tenemos los autobuses de hidrógeno, que para expertos también serían algunas líneas express y el V19, que sí que es mucho más rápida la carga, pero tenemos el coste, como comentabas, de la generación. ¿Cuánto se demora la carga para hacer un recorrido? Porque ¿cómo se carga? ¿Se carga en la noche? Se carga, TMB tiene su infraestructura específica para cargarlos, normalmente en la noche, que es cuando menos autobuses están circulando en la ciudad. El tiempo específico no lo sé, no puedo decírtelo, pero comentabas 3 minutos. 3 minutos creo que es muy exagerado, pero sí, mucho menos que los vehículos eléctricos, que los autobuses eléctricos. El problema que tienen es el coste de generar el hidrógeno. Y entonces también la infraestructura, que todavía no está tan desenvolupada como a lo mejor desarrollada como con los eléctricos. Como comentaba un poco, pues las limitaciones que tienen todavía, el alto coste que tienen y el tiempo también de demora que tenemos hasta que llegan a la infraestructura aquí en TMB. Una cosa que también es muy específica, que al cambiar la tecnología de los autobuses, el hecho de que por dentro sea distinto que un autobús regular, corriente ahora que tenemos, hace que los conductores necesiten hacer un curso de formación. Pero no solo los conductores, sino que también todos los mecánicos tienen que estar formados para poder trabajar con autobuses tanto de eléctricos como de hidrógenos. Lo que sí que hemos visto es que la electrificación se está consolidando, que la infraestructura está mucho más consolidada que los de hidrógeno, que está yendo un poco más lento que lo que nos gustaría, seguramente. Claro, es complicado. Ya lo comentábamos antes, se te pone enfermo un conductor de un bus de hidrógeno y si no tienes reemplazo no sale del bus. Vale, fantástico, gracias. Gracias, María. Xavier, cuéntanos desde tu punto de vista. Nosotros Perdona, porque entiendo, solo para que la audiencia lo sepa, en el caso del retrofit ofreces diferentes alternativas de energía. ¿Qué se demanda más? ¿O para qué se demanda la una o la otra? Nosotros desde BOAR históricamente siempre hemos trabajado para grandes flotas de transporte, de mercancías, de recogida de residuos, transportes de pasajeros. Entonces hemos visto su dinámica habitual y competimos contra el diésel, no realmente contra el eléctrico, ¿no? Porque el eléctrico también tiene sus hándicaps y no todas las empresas privadas pueden acceder a ello por el alto coste del vehículo o de la infraestructura. Lo que está claro y hemos visto es que en la próxima década, y dicho por los expertos con los que trabajamos, no hay una batería que nos vaya a permitir equiparar el uso de un vehículo diésel cuando vamos a grandes pesos y movimiento de mercancías pesadas, etc. Y por otro lado tenemos un hándicap que no tenemos nosotros los materiales en cuanto a baterías, tenemos una limitación muy grande. En ese sentido, de ahí la apuesta por el hidrógeno, porque es una solución que podemos producir aquí sin una dependencia externa de baterías, y lo que al final nos están pidiendo los clientes es disponer de un punto de carga. Su operativa habitual es cargar normalmente el gasóleo en su base, por lo cual estamos trabajando también en puntos de suministro muy parecidos al que tienen ahora mismo. Esto ya se ha resuelto, lo hemos demostrado incluso en pruebas en Arabia Saudí, etcétera, a lo largo de todo el país, y estamos mirando a acercar esta tecnología para que sea más competitiva en coste, se pueda producir aquí con partners, suppliers a nivel europeo, de manera que también sea mucho más fácil acceder, y estamos enfocándolo eso a vehículo profesional, furgonetas, camionetas, autobuses, minibuses y camiones, que es donde lógicamente es a día de hoy imposible unir las grandes ciudades o las urbes haciendo el mismo tipo de servicio sin suponerle un hándicap a los operadores de transporte. Claro. Luego, hablando de hidrógeno, de la falta de infraestructura, por ejemplo, entiendo que hoy en día, si tomamos una ciudad como Barcelona, hay una estación nada más. Aquí cerquita, sí. Sí, que está acá cerca incluso, que existe para poder suplir la demanda de buses. Obviamente hay subvención porque para darle un empujón de salida tenemos que apoyarnos en subvenciones,
y es esa la estación de recarga, la hidrolinera, que ayuda al resto de usuarios a intentar y probar la tecnología del hidrógeno, ¿es correcto? Sí, nosotros somos usuarios desde hace también unos años, nos ha venido perfecto porque tenemos a 8 minutos de nuestras plantas de ensamblaje esta hidrolinera, lo cual es fantástico y se puede acercar esa tecnología a otras empresas. En Tarragona se está acabando de construir otra hidrolinera, con lo cual vamos a conectar los puntos principales. Incluso ya estamos pensando en viajes ya regionales y a nivel nacional, porque ya se están conectando los puntos y hablamos de autonomías entre 5 y 6 veces mayores al equivalente en eléctrico, con pesos menores, con lo cual podemos transportar carga o pasajeros sin tener que parar a repostar en medio del camino. Y si nosotros conocemos la hidrolinera, funciona muy bien y tenemos una experiencia muy positiva también a nivel de usuario. Fantástico. Genial, muchas gracias. Luego, Jaime, en el lado de los vehículos eléctricos ligeros, entiendo que la opción del hidrógeno no tiene mucho sentido y por eso se enfocan en la electrificación. Cuéntanos un poco el rol que este tipo de vehículos puede jugar, a qué responde dentro de esta nueva movilidad. Bueno, yo creo que todas las fuentes de energía alternativas son buenas, son válidas. Es decir, el eléctrico, el hidrógeno, cualquiera. No creo que ni sea la panacea el hidrógeno al 100%, ni el eléctrico. Creo que tenemos que convivir y cada uno pueda adaptar lo que su demanda necesite y según qué desplazamiento. Nosotros tenemos vehículos que, como he dicho antes, son micromovilidad, por lo cual no llega a más de una micromovilidad, no se hace una media, son 35 kilómetros al día, por lo cual tenemos también la facilidad que las recargas son en un enchufe convencional. ¿Qué problema tenemos con todo el tema de la electrificación? Pues se habla de la infraestructura y nosotros hacemos vehículos que se pueden enchufar en un enchufe doméstico, que ahora la propia infraestructura del edificio o de la nave tal, no soporta la cantidad de kilovatios que tienes que pedirle a la empresa distribuidora de energía. Entonces, yo creo que no debemos de demonizar ningún tipo de alternativa, que creo que no es bueno para nada. O sea, el objetivo, os ponéis objetivos a los ayuntamientos y todo de 2030, el 50, pero todos tenemos que ir en vías de llegar a ese objetivo y no todo tiene que ser eléctrico ni todo tiene que ser hidrógeno. Entonces hay que saber muy bien cuál es el tipo de cliente. De acuerdo. Tú antes decías o alguien decía que la gente no conoce, la gente está un poco perdida porque no sabe. Yo siempre hago una comparación, es como si todos nos obligaran a que tenemos que ir en todoterreno. Yo no quiero un todoterreno, si no o solamente me voy a mover por Barcelona para que voy a coger un Ferrari de no sé cuántos caballos, es absurdo. Pues entonces tenemos que ser conscientes y saber transmitir cuál es el desplazamiento que va a tener esa persona y el uso que va a tener de vehículo y que tenga un portfolio de vehículos que se adapte a sus necesidades. Totalmente de acuerdo. Es que si no, pero se lo tenemos que enseñar. Nosotros es verdad que en nuestro target de cliente está cambiando, porque antes, bueno, era otro tipo de target de cliente, ahora son, ya por un lado, empresas de logística que necesitan ese reparto, y por otro lado también como la ciudad de París, que ya empezó hablando de las medidas y poner una tasa para la entrada de vehículos, para que no entre tanto sub, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que tener claro y que la electrificación es importante y es necesaria. Todo el tema del hidrógeno también, y quién no sabe qué fuente de energía va a venir. Porque antes, en la conferencia anterior, estaba hablando que hace 2 años no se hablaba de la inteligencia artificial. Aquí miras un poco para atrás Vamos muy rápido, y sí. te pasa la nueva tecnología. De acuerdo. Bueno, creo que ahí tocas un tema muy importante y es un poco romper paradigmas. El coche tradicional, dicen por ahí que nosotros compramos nuestros coches para el peor de los casos. Es decir, los 2 viajes al año que hacemos con la familia entera, llenos de maletas y equipaje, que necesitamos recorrer 700 kilómetros, pues queremos nuestra SUV. Pero el resto de días del año vamos solos
el promedio de ocupación de los coches en Europa es de 1.2, 1.3. Entonces vamos solos al coche recorriendo kilómetros, ocupando una cantidad de espacio, transportando una cantidad de peso que consume a su vez una cantidad de energía, cuando estos vehículos eléctricos ligeros al final pueden llegar incluso, corrígeme tú si me equivoco, pero pueden llegar a consumir unas 15 veces menos de lo que un vehículo eléctrico tradicional consume para cumplir la misma necesidad. Actualmente, bueno, ya hablábamos de un estudio que sacamos, nos gustan mucho los estudios, y hace un mes sacamos otro estudio desde la Iterma Mobility sobre las baterías y la industria del vehículo eléctrico ligero. Y entonces acá lo que analizamos no solo es un uso más optimizado, sino también la industrialización. Estamos trabajando ahorita en nacionalizar, bueno, europeizar la industria, tener menos dependencia sobre materiales que vienen de fuera de Europa, y las baterías para los vehículos eléctricos ligeros son una gran oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, un mejor uso, mejor industrialización, es claramente una tendencia que hay que... Nosotros, por ejemplo, llevamos mucho tiempo, que ahora se nos está empezando a conocer, dentro de que somos muy pequeñitos, lo que son las baterías de hace 10 años ahora no tienen nada que ver. Pero tú decías, hay que ser racionales con el uso, tenemos que ser racionales como ciudadanos, pero tenemos que también tener las ideas claras. Por ejemplo, si una persona a día de hoy vive, no sé, en Sant Cugat, probablemente quiera llegar al centro de Barcelona en su propio coche. Entonces, lo que hay que darle alternativa de que de donde viva, que no hay un transporte público bueno porque viva en una zona que no lo hay, que tenga, como decía antes, en esa parada de metro, de cercanía o lo que sea, en este caso cercanía, que pueda aparcar su vehículo y puede ser uno de micromovilidad y después ya llegue al centro de Barcelona en transporte público. Pero hay que darle información, hay que darle facilidades. Sí. Yo siempre me intento poner en la piel del otro y soy usuario. Al final todos lo somos. Yo también, es verdad, por ejemplo, con mi trabajo no puedo utilizar vehículo eléctrico como me gustaría porque hago muchos kilómetros. Entonces, yo no soy candidato a día de hoy de eléctrico, seguro que no, hidrógeno por los costes entiendo que tampoco, pero que yo soy, que no todo el mundo es como como yo utilizo el coche, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro y desde la administración también. De acuerdo. Bueno, ya de pronto para cerrar la ronda, la última ronda, hemos visto que hay muchas alternativas, se está trabajando por desarrollar no solo la electrificación, sino muchas otras fuentes de energía y tecnologías. Sin embargo, sentimos que no avanzamos tan rápido. ¿Qué pasa para que no podamos movernos más rápidamente en esta carrera hacia la descarbonización? Cuéntanos, María. Sí, yo creo que si nos comparamos con países del norte de Europa, estamos muy por detrás suyo. Pero también vemos que si nos comparamos con Portugal, que somos más parecidos a ellos, están también más avanzados a nosotros. Entonces necesitamos encontrar cuál es la solución para poder seguir avanzando a un ritmo más rápido que nos permita llegar también a los objetivos de 2030. Como comentábamos, tenemos el desconocimiento de la población de las nuevas tecnologías o de los beneficios. Los tiempos que tardan, en nuestro caso, los autobuses en llegar y en poder ponerlos en marcha, que algunos los tenemos parados. Y muchos otros limitantes a los que necesitamos ponerles problema. Por eso también trabajamos en aumentar, por ejemplo, en la red de puntos de recarga que comentaba, en aumentarles la potencia para que el tiempo de recarga sea mucho más rápida, en aumentar el número de puntos. O a lo mejor, por ejemplo, también hemos visto que el porcentaje de motos eléctricas es muy bajo, entonces estamos promoviendo el intercambio de baterías en los aparcamientos, las estaciones de intercambio de baterías. Es decir, tenemos que ir poco a poco poniendo remedios para poder llegar a estar a un nivel, el de Portugal o el de los países nórdicos. Ir mucho más rápido de lo que estamos yendo ahora. Y de hecho también creo que tenemos muchos proyectos europeos en funcionamiento para poder avanzar y alguno con vosotros, con el EIT. Más de uno. Sí, sí. Bueno, exploramos diferentes alternativas. Hay un proyecto que hicimos el año pasado donde estábamos buscando, ¿y qué pasa si cargamos como puntos de recarga para reforzar la cobertura de infraestructura? Pues cargamos de los postes de la luz. Sí. Y ya empezamos a probarlo y parece que puede funcionar. O sea que opciones, que se hará por opciones. Sí, tenemos que trabajar para encontrarlas. De acuerdo. Gracias, María. Xavier.
Bueno, aquí nosotros estamos viendo una oportunidad espectacular, sobre todo para España. Aquí tenemos un tesoro que se llama Sol y tenemos la oportunidad también en general de las renovables. Si miráis el estudio que tenemos a nivel catalán, solo el 16% de la energía que utilizamos es renovable, lo cual indica que el 84% no lo es. O sea, tenemos campo de mejora y tenemos mar, podemos usar desalinizadoras, podemos obtener ese agua, podemos utilizar los espacios libres que tenemos para eólica, para fotovoltaica, con lo cual producir nuestra propia energía. Y aquí es donde vemos la oportunidad. Estamos viendo proyectos y estamos en proyectos de megavatios, utilizando instalaciones. Y nosotros, en el caso del hidrógeno, lo que nos permite es durante el día generar ese hidrógeno, almacenarlo, para que precisamente se utilice en el momento adecuado. No perder esa energía que se genera ahora mismo y que tal vez no la puedas inyectar en red, aprovecharla y darle el uso más racional posible. Y ahí es donde vemos que realmente está el gran ventaja cuando vayamos a tener un volumen muy grande de vehículos que necesiten cargar simultáneamente, que vamos a poder facilitar esa energía y esa gran escala. Estamos hablando de una reducción de costes espectacular a nivel de precio de kilo, que lo va a hacer muy competitivo incluso contra el diésel. Genial, gracias. Jaime. Bueno, yo desde el punto de vista de fabricante, creo que en general los fabricantes se han adaptado o han hecho su trabajo llegando con vehículos de todo tipo, eléctricos, híbridos, de todas las fuentes de energía, y los hay en el mercado y están ahí. Como dice María, Portugal, que lo tenemos, es latino como nosotros, y tú tienes los estudios de introducción del vehículo eléctrico, es brutal. Entonces, creo que la administración, todas las administraciones, desde el gobierno central, pasando diputaciones, etcétera, hasta ayuntamientos, deben de ver cómo pueden incentivar realmente. A mí lo que se me quejan los clientes, o se nos quejan, es que cuando van a comprar un coche, dicen, sí, está el plan MOVE, está el otro, pero ahora mismo cuando salen de la concesión pagan 100% el vehículo y ahora tienen que esperar a recibir la subvención. Portugal o Italia mismo salen de la concesión ya con el descuento. Eso genera confianza porque ahora mismo hay un poco en el ciudadano y se habla de que las ayudas no llegan realmente, no llegan. Entonces, nosotros como fabricantes no podemos hacer nada, puede haber campañas, hay campañas de marca de vehículos grandes diciendo que adelantan el plan MOVE. Esa, para mí, necesitan vender y no la solución tiene que venir desde que toda la administración deje un mensaje claro de que tú te compres un coche eléctrico o de otra fuente de energía y tengas una subvención real. Entonces, cuando eso lo consigamos, realmente la gente va a salir y va a poder comprar el vehículo y sabiendo lo que hemos hablado antes, aparte del uso que le vaya a dar cada uno. Entonces, yo insisto que los fabricantes han hecho su trabajo y ahora hay otros actores del mercado que tienen que terminar de poner todo encima de la mesa. De acuerdo, gracias, Jaime. Bueno, al final es trabajo de todos, es tarea de todos. Una vez entendemos la visión que tiene la ciudad de cómo debería ser la movilidad de hoy, de mañana y de un futuro más lejano, y de cómo el sector privado puede ofrecer alternativas para que eso suceda, viene también la labor de todos nosotros como usuarios. Creo que algo muy importante que el usuario no entiende o no entendemos a veces es que la nueva movilidad no necesariamente tiene que ser más cómoda. Que igual todos tenemos que hacer sacrificios, invertir más dinero, esperar por la infraestructura, buscar nueva tecnología para que sea más eficiente, pero nosotros también debemos poder decir, oye, más allá de que me cueste mucho dinero renovar mi coche a que sea eléctrico, plantearnos si lo necesitamos, plantearnos que mientras nos están ofreciendo nuevas alternativas, nos apoyemos en el transporte público, nos movamos diferente, y entre todos logremos llegar a esos objetivos que tenemos para el 2030, 2050 e incluso más allá. Es clave que el sector público y privado trabajen juntos y el botiquín que yo mencionaba al principio, en realidad no es un botiquín porque el botiquín te ayuda con la emergencia y lo que necesitamos es una serie de soluciones que nos lleven al 2030, al 2050 y que sigan más allá y que no significa algo temporal para reducir 1.5 grados de temperatura global,
sino realmente para cambiar cómo nos movemos y cambiar cómo vivimos. Y bueno, con ese mensaje cerramos esta mesa redonda. Muchas gracias y seguimos. Muchísimas gracias. Nos habéis ido dando detalles y algunas de las prioridades que plantea el sector en este sentido. Y he ido tomando apuntes de algunos de los datos que decíais. Y me llamaba la atención que decías que íbamos muy por detrás, que desde el Ayuntamiento de Barcelona también lo decían, ¿no? Íbamos muy por detrás de países europeos en cuanto al hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Cómo se está implementando, los pocos puntos de carga que hay. ¿Cómo se debería avanzar en este sentido para que España pues, se posicionara no estando tan a la cola, sino pues, siendo un referente también en este sentido? Bueno, un poco lo que comentábamos antes de necesitamos seguir trabajando, analizando, estando en proyectos europeos, colaborando con ciudades que están mucho más avanzadas que nosotros para poder ver qué están haciendo ellos, que nosotros no, aunque seamos diferentes, tratar de encontrar cómo podemos estar en su nivel, ¿sabes? Y poder seguir pues, consiguiendo los objetivos que tenemos para el 2030. De hecho, 2030-2050, ese es el objetivo. Había un estudio que hablábamos al inicio, ¿no? de esta sesión, de esa inversión de 1,5 trillones de euros, que me parece una cifra astronómica y bastante difícil de conseguir a nivel europeo. Pero, Paula, ¿tú crees que es posible? A ver, de este estudio que hablas es interesante porque lo que hace es, usando diferentes tipologías de ciudades en Europa, diferentes tamaños, pequeñas, medianas, grandes, simulando diferentes conjuntos de medidas, de políticas, enfocarse en regulación, enfocarse en dar alternativas, enfocarse en hacer infraestructura, y cómo cada una reduce las emisiones en el corto y largo plazo y cuánto nos cuesta hacerlo y qué beneficios nos genera, qué retorno de inversión nos genera. Y en las simulaciones, digamos que tiene 3 escenarios y el tercer escenario es un poco la mezcla de todas, nos damos cuenta que en el 2030, según qué políticas podemos llegar a hacerlo, sin embargo requiere mucho sacrificio de todos, como decía yo ahorita, del sector público, privado, pero también de nosotros como usuarios, porque tendremos que adoptar restricciones y alternativas que nos darán. Claro, y aparte hay velocidades distintas entre países. Hay velocidades distintas entre países, culturales, pero en el 2050 sí que lo logramos. O sea que hay esperanza. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, por darnos algunas claves en las que seguir trabajando en los próximos años, aunque ya habéis dicho que hay mucho camino por recorrer. Se necesitan muchas estaciones también para dar servicio a esta movilidad sostenible y de momento pues no está siendo así, hay que seguir trabajando en ello. Así que Jaime Gálvez, Xavier Rivas, María Savall y, como no, María Paula Caicedo, gracias por darnos esos detalles y darnos vuestra visión. Muchísimas Genial, gracias. muchas gracias a ti. Seguimos en una nueva vertical que ya cerraremos esta primera jornada de esta 5ª edición del Barcelona New Economy Week. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time.
Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.